Buenas tardes, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que les haya servido las clases anteriores, que hayan hecho las actividades sin ningún problema. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Me permiten unos minutitos hasta que se pueda visualizar, por favor. Listo, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son fuerzas, ¿ya? Esta es la unidad número 2. Vamos a ver lo que es un poquito de los contenidos. ¿Qué me dice con respecto a los contenidos? Tenemos varios subtemas. Tenemos cuatro, que es la fuerza y el equilibrio, las leyes de Newton, las aplicaciones de leyes de Newton y las fuerzas gravitatorias. En lo que es las fuerzas de Newton, tenemos varios temas, en este caso siete tipos de fuerza, la fuerza como vector, igualmente fuerzas como vector, el peso de los cuerpos, ley de Hooke, comparación de las fuerzas, la decomposición de las fuerzas, el equilibrio de fuerzas. Las leyes de Newton, en cambio, tenemos primera, segunda y tercera ley de Newton. En lo que es las aplicaciones de las leyes de Newton, es fuerza normal, fuerza de rozamiento, dinámica de movimiento circular y fuerzas gravitatorias, lo que es modelo del universo, gravitación universal y movimiento de planetas satélites, uniformemente acelerado. En lo que es la primera, segunda y tercera ley de Newton, cada uno tiene su nombre. Las leyes de Newton, la primera es ley de la inercia, la segunda ley de la fundamental de la dinámica y la tercera ley de acción y reacción. Vamos a ver cómo funcionan cada de estos temas en esta nueva etapa de las fuerzas. Vamos a ver lo que son las noticias, ¿ya? La órbita de la Luna es la trayectoria que sigue esta en su movimiento alrededor de la Tierra. Esta trayectoria se describe como un elipse de baja excentricidad. En el siguiente video se muestra una animación del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. ¿Pueden observarlo ahí? Si es que ustedes desean. Recuerden que este material de trabajo ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Permítanme un momentito, ¿ya? Ya, listo, chicos. Sé que no estaba grabando. Ya. La fuerza y su equilibrio. ¿Ya? Recuerden que todo viene a base de manos, lo que es la fuerza y el equilibrio. ¿Por qué? Porque entre estos dos debe haber una estrecha relación. La existencia de la fuerza en la naturaleza es un hecho bien conocido y fácil de observar. El viento mueve las hojas en los árboles, la corriente de los ríos arrastra troncos, la red de una portería detiene el balón. Nosotros mismos ejercemos continuamente una fuerza muy diversa. Al sostener un libro, al tirar una puerta, al lanzar un balón, por ejemplo, los que van al gimnasio son fuerzas ejercidas. Tenemos también las personas que el mismo hecho de coger una botella ya es una fuerza porque yo hago fuerza en el brazo, de escribir, todo eso viene a ser a base de fuerza. La mayoría de cosas que nosotros hacemos es fuerza, chicos, ¿ya? Sin embargo, debemos precisar cómo debe ser una acción para que sea calificada como fuerza, qué efectos debe producir. Por ejemplo, la fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo, detener un cuerpo que estaba en movimiento. Ya, en el cuerpo de lo que es poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo, es decir, por ejemplo, yo tengo un balón de fútbol y lo tengo ahí y después vengo y lo pateo. Eso es poner en movimiento un cuerpo que está en reposo. Al contrario, que es de tener un cuerpo que está en movimiento, es cuando, por ejemplo, lanzo una pelota y la otra persona la coge, la agarra. En este caso tenemos un ejemplo del fútbol mismo, en la portería, está en movimiento el balón.
Lo que hace el portero es detenerla. Cambiar la rapidez o la dirección de un movimiento. Por ejemplo, en el caso del tenis, como vemos y observamos en la imagen, ya tenemos un movimiento específico de lado y lado para que esta pelota o este deporte pueda ser concluso. Deformar un cuerpo, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos estiramiento, cuando nos sentamos de alguna u otra manera, cuando corremos, cuando hacemos muchas situaciones. O, por ejemplo, cuando en caso del papel, yo tengo un papelito aquí y pues yo lo que hago es deformarle con mi fuerza de la mano. Y le hice ahorita una pelotita de papel. Ya, lo mismo pasa con una misma fuerza, pues puedo recuperar el cuerpo y lo hago nuevamente papel. ¿Ya? Eso es lo que hace cuando deformamos un cuerpo. No solo se refiere al cuerpo humano, también se refiere a los cuerpos que están alrededor de nosotros. Advierte que los tres primeros efectos equivalen a alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Es una magnitud física vectorial que nos da la medida en la interacción entre los cuerpos. La unidad de fuerza en el sistema internacional es de Newton, cuyo símbolo es una N mayúscula. Esta unidad establece en honor del físico inglés Isaac Newton, 1642-1727, que se define basándose en el efecto de la aceleración de la fuerza. Un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo de un kilómetro o de kilogramo de masa para que incremente su velocidad, 1 metro por segundo cada segundo. Un newton es igual a un kilogramo y también es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. La masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una magnitud escalar, es una propiedad extrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. La masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de un estado de movimiento en relación a un sistema de referencia inercial. ¿Qué es la masa inercial? Es algo que está inerte, que no se va a mover de ahí. La masa gravitacional, en cambio, es la medida de la capacidad de producir un campo gravitatorio. Por ejemplo, la masa del Sol crea un campo gravitatorio que atrae a la Tierra y viceversa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aquí? Pues que aquí vamos a entrar un poco en lo que es la gravedad. Cuando se trata de gravedad, viene a ser masa gravitatoria, lo que nosotros también somos. Con frecuencia utilizamos otra unidad, el kilopondio, cuya valencia es de Newton en la siguiente. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Los tipos de fuerza son los siguientes. En la naturaleza se puede presentar fuerzas de diversa clase. La fuerza eléctrica, que es como las que se manifiestan entre los cuerpos que tienen cargas eléctricas. La fuerza magnética, como las que ejercen un imán sobre los objetos de hierro. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un imancito y tenemos, yo que sé, al lado tenemos unos tornillitos o tenemos alguna herramienta específica que llame la atención de ese cuerpo y lo que hace es atraer. Las fuerzas gravitatorias, como aquellas fuerzas con las que la Tierra atrae a sus cuerpos situados en alrededor. Aquí ya viene y entra lo que es la gravedad, chicos. Lo que es la gravedad tiene una cantidad específica que esta no va a cambiar, es 9,8 metros por segundo al cuadrado, me parece que es. Ya, entonces aquí ya viene la gravitación. Nosotros, por ejemplo, podemos caminar en el suelo o podemos tener en el continente, en la masa continental, ponemos un piecito porque nos atrae al centro de la Tierra la gravedad. Entonces, aquí ya entra la gravedad de la Tierra. Las fuerzas nucleares, por otro lado, como las que mantienen unidos los protones y los neutrones en el interior del núcleo atómico. La fuerza como vector, algunas magnitudes como la fuerza quedan totalmente determinadas cuando, además de su valor o módulo, conocemos su dirección y sentido.
Los elementos del vector fuerza son el punto de aplicación, el módulo, la dirección y el sentido. El punto de aplicación es el punto sobre el cual se aplica la fuerza en el vector de imagen o el punto cero. Módulo es la intensidad de la fuerza. En el caso de la imagen vale 3 unidades. La dirección es la recta sobre la que actúa el vector fuerza, en este caso la recta R. El sentido indica cuál de las dos orientaciones posibles adopta la fuerza, en el caso hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo inicié en el punto cero, el punto de origen en este caso, y se va hacia la derecha porque yo lancé hacia allá o está yendo hacia allá mi móvil. La flechita indica nuestro sentido, ¿ya? El peso de los cuerpos. Todos los cuerpos que se hallan sobre la superficie de la Tierra o próximos a ellas son atraídos con esta fuerza de naturaleza gravitatoria, que depende de la masa del cuerpo y la llamamos peso. Se denomina peso a un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. ¿Ya? Llamamos peso a qué? A cualquier cuerpo que tenga una fuerza gravitacional. El módulo, por otro lado, el peso es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de la gravedad, es decir, que el peso es igual a masa por gravedad. A pequeñas distancias de la superficie terrestre podemos suponer que la gravedad es constante, es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo que yo les decía es constante. Este no va a cambiar. Si ustedes le ponen en algún problema físico que lleva gravedad y no le pone específicamente una cantidad, pues simplemente con saber que es gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. La dirección y el sentido, el peso de un cuerpo siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. En la imagen vemos cómo se representa. Observa que se aplica sobre un punto imaginario llamado centro de gravedad. Si el cuerpo es homogéneo, su centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Si no, se sitúa próximo a las partes más pesadas. El origen del punto de aplicación es cero. Tenemos la velocidad es igual a 0.a, que es el extremo. Los elementos del vector fuerza. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se aplica esto? Pues simplemente esta es la aplicación. Nosotros podemos aplicar en la vida diaria de esta manera, en lo que son ejercicios, en lo que son deportes, en lo que son entrenamientos. Entonces, todo eso viene aplicada también en la vida diaria. Por eso nosotros sabemos que esas fuerzas sí son aplicables en la vida real. Vamos con la ley de Hooke. A las fuerzas, además de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, son capaces de producir deformaciones. ¿Existe alguna relación entre la intensidad de la fuerza y la deformación producida? El físico inglés Hooke, 1635-1703, formuló que en 1778 la ley conocida como la ley de Hooke. La deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Sus cuerpos elásticos, aquellos que se deforman al aplicarles una fuerza y recuperan su forma original cuando cesa la fuerza que provoca la deformación. Por ejemplo, ahora en la actualidad tenemos lo que son las reglitas de plástico. Nosotros la deformábamos y vuelve a su forma normal. Esos son los cuerpos elásticos, los que vuelven en su forma original, como también tenemos los ricitos, los que, por ejemplo, aquí tenemos esto. ¿Ya? Eso también es una formación. Tenemos los esferos o lápices, no me acuerdo, que eran como de goma, entonces nosotros le hacíamos y quedaban en su forma normal, como esto, ¿ya? Esto es una liga. Si yo trato de deformarle, va a llegar siempre en su forma original. Lo mismo pasa con esta cadenita, lo mismo pasa con la otra. Entonces siempre va a llegar en su forma natural. Eso es un cuerpo elástico. Eso es lo que también nos dice en esta partecita, que la deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Por ejemplo, en un muelle la deformación proporcional a la fuerza aplicada del alargamiento es esta, ¿no? La constante elástica es característica de cada muelle y representa la fuerza necesaria para alargar este en la unidad de longitud. La unidad constante en el sistema internacional es de Newton, por lo que el metro es Newton por metro. El diámetro, perdón, dinamómetro, es un instrumento utilizado para medir la intensidad de la fuerza que se basa en la ley de Hooke. Consiste en un tubo en cuyo interior se encuentra un muelle elástico.
El valor de la fuerza se lee en una escala graduada incorporada al aparato. Tenemos el dinamómetro, que es lo que habíamos visto aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde nos dice cómo aplicar este tipo de fuerzas. El ejemplo número uno, el mueble de dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre la fuerza de 18 newtons. Calcula el alargamiento del muelle para aplicar la fuerza en 24 newtons. Tenemos el alargamiento de 12 centímetros que nos decía, o cero, o cuando yo le transformo a metros de 0,12 metros. La fuerza es de 18 newtons. Aplicamos la ley de Hooke para determinar primero la constante elástica del muelle y después el alargamiento del muelle cuando la fuerza es de 24 newtons. Vamos a aplicar la fórmula, reemplazo en este caso en la fórmula, pero ¿qué pasa? Y como yo aquí estoy tratando de encontrar cuál es mi fuerza, entonces lo que voy a hacer es aislar. La constante es igual a la fuerza sobre el alargamiento, para yo poder así tener que reemplazar, para poder reemplazar en la fórmula. Tengo la fuerza que son 18 newtons. Ojo, ¿cómo pasa a dividir? ¿Ya? Pasa a dividir porque yo aquí estoy multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir, o aquí también estoy multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por eso es que se aísla una para yo poder, en este caso, reemplazar en la fórmula. Tengo 18 newtons de fuerza y el alargamiento es de 0,12 metros. Al dividir estos dos, me salen 150 newtons sobre metros. Ahora vamos con el alargamiento, ¿ya? Voy a aislar el alargamiento y como está multiplicando, pasa a dividir la fuerza por la constante ya me dio 150 newtons por metro y lo que me sale es 24 newtons, que es los que yo tengo que reemplazar porque aquí me dice el muelle cuando la fuerza es de 24 newtons y los 150 que es la constante de newtons por metro. Ya divido estos dos y me sale 0,16 metros. ¿Por qué? Porque al momento de yo tener un newton arriba, un newton abajo, pues simplemente se desaparece. Es lo que es las leyes, ¿no? De la matemática, para que me salga en metros. La composición de la fuerza. En la mayoría de los casos sobre un cuerpo no actúa una fuerza, única fuerza, sino un conjunto de ellas, como en el caso de la imagen. En este conjunto de la fuerza constituye un sistema de fuerzas y es equivalente a única fuerza imaginaria que llamamos fuerza resultante. Tenemos la fuerza de la persona que empuja, tenemos la del peso, tenemos la de la gravedad. Entonces, estos son varias fuerzas, no es que actúa una sola, no voy a decir, pues aquí está actuando una sola fuerza, no. Sobre el carrito actúan tres fuerzas, fuerza, newtons y peso, que equivalen a la fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza que produce sobre el cuerpo el mismo efecto que en el sistema de todas las fuerzas que actúan sobre él, es decir, la suma vectorial de las fuerzas del sistema. El procedimiento de cálculo de la fuerza resultante a partir de las fuerzas componentes del sistema se denominan composición de fuerzas. Tenemos un pequeño ejemplo, veamos. Veamos cómo podemos determinar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, aplicadas sobre la recta que se corta en un punto. El cálculo de la fuerza resultante, fuerza de la misma dirección. Fuerza de la misma dirección y del mismo sentido. Ya tenemos una fuerza donde actúan dos tipos de fuerza, fuerza uno, que es la que está hacia allá, y la fuerza 2, que es la que ejerce el ser humano en este caso. La fuerza uno me dice que son 3 newtons, la fuerza 2 de 5 newtons. ¿Cuánto sería la resultante que yo sume? 5 más 3 son 8. 8 newtons de fuerza resultante. La dirección de la misma que la fuerza componente y el sentido es la misma que la fuerza de los componentes. Vamos a ver con la fuerza de la misma dirección y sentido contrario. Tenemos aquí, ¿cuál pasa? Que una persona jala acá y la otra persona jala acá. En este caso, que tenemos que restar. ¿Por qué? Porque la una está jalando de un lado y la del otro el otro. En cambio, en el otro lado sumaban las dos porque las dos están sumando un mismo lado. En el caso de acá, pues son diferentes lados. Entonces tengo que restar. Si la fuerza uno es de 6 newtons y la fuerza 2 es de 2, pues al restar 6 menos 2 son 4. Esa es la fuerza resultante. El módulo de la dirección del valor absoluto entre los módulos de la fuerza de los componentes es que la resultante es igual a la fuerza uno menos la fuerza 2, perdón. La dirección, la misma que la fuerza de los componentes. El sentido es el mismo que la fuerza del mayor módulo. Vamos con el cálculo de la fuerza resultante de las fuerzas angulares, cuando una persona jala de un lado y la otra del otro lado en el mismo sentido. Se determina mediante la regla del paralelogramo.
Para el extremo de cada vector fuerza trazamos una paralelo al otro vector y señalamos su punto de interacción. El extremo de la R es el punto de la intersección, mientras que el punto de la aplicación es el mismo que de la fuerza de los componentes. En el caso particular de que las dos fuerzas aplicadas tengan direcciones perpendiculares, el módulo en R se halla aplicando en el teorema de Pitágoras al triángulo indicando en la imagen. R al cuadrado, que es la fuerza resultante, es igual a fuerza 2 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Lo que esto me provoca es que al momento de los dos ser al cuadrado, yo puedo decir que esto es una raíz. Para yo sacar mi módulo, simplemente tengo que poner la raíz y aplicar lo que les había dicho. 240 al cuadrado, 280 al cuadrado. Sumo los resultados y de ahí recién hago lo que es la raíz. 368,8 newtons. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Les voy a explicar de esta manera. Vamos a realizar para que ustedes puedan visualizar esta, veamos, 240 por 240, porque está al cuadrado, me sale 57,600. Ahora, 280 por 280 me sale 78,400. Más los 57,600 me sale 136,000. Entonces aquí yo tengo que aplicar ¿qué? La raíz, chicos. Al momento de yo sacar la raíz, tengo el resultado. ¿Ya? Eso es con lo que yo les puedo acotar el día de hoy, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, que realicen las actividades con tiempo y que este materia les haya sido útil para ustedes, que les haya gustado la materia. Eso es con respecto a las fuerzas, chicos. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.